Saludos Cuba, soy Cristian Avesillas desde Guayaquil, Ecuador, y me uno al meeting poético virtual La Habana 2021 con el poema Cuando tu Dios aceptó mi holocausto, de mi libro País es lo que escriben los poetas. Dice así el poema. Si bien país es el lugar donde nos quieren, donde nos cuidan, donde nos prefieren, si bien país es el lugar donde los miedos dejan de ser miedos, lo nuestro es verdaderamente nuestro, y la luz que más necesitamos es la luz que nos conoce más, ese día nos quedamos sin país. Si bien país es el lugar en donde más amados nos sentimos, donde más confiados y abrigados nos sentimos, porque hay flores que nos dan la bienvenida para que brotemos juntos en el mismo bosque, porque hay tramos de horizonte que nos muestran que el ocaso nos sonríe como madre. Ese día nos quedamos sin país. Perdimos territorio, perdimos autoestima, perdimos el trabajo, la confianza, la familia, nos quedamos sin moneda, sin historia, sin futuro, nos quedamos sin país. Y los niños que recién nacían apenas respiraban y ya estaban condenados a una identidad casi extinguida. Y los jóvenes con otra ideología apenas protestaban y debían ser aislados porque el descontento es material de psiquiatrías. Y los hombres en edad reproductiva apenas se insinuaban y ya eran rechazados porque amar es condición de economía. Y los hombres en edades de agonía solamente agradecían porque estaban convencidos que la vida es la experiencia de morir. Y ese día nos quedamos sin país. No teníamos país sino un peligro. Pedíamos perdón para crecer. No teníamos país sino una crisis. La pobreza femenina era perder el corazón en el periódico del día. La pobreza masculina era decir, soy. No teníamos país sino una adversidad. Nos mandaron a nacer ancianos, nos mandaron a morir esclavos y a cambio nos dijeron, resucitarás. Mientras tanto, nos robaban lo que amábamos. Si rezábamos a nuestra propia estrella, rezábamos también por nuestra propia sepultura. Mientras tanto nos borraban de la historia. La patraña de firmar la paz con todos era creernos bendecidos de ser pobres. Mientras tanto lotizaban el país. Éramos niños, pero nuestra forma de morir era dormir temprano. Éramos jóvenes, pero nuestra forma de morir era perdernos en las noches. Éramos adultos, pero nuestra forma de morir era exiliarnos. Éramos ancianos, pero nuestra forma de morir era todavía no morir. Y ese día nos quedamos sin país. Y cuando preguntamos, Madre, ¿qué es la patria? Ella respondía, Niño, por favor ya duerme. Y cuando preguntamos, Madre, ¿qué es la patria? Ella respondía, Amén. Entonces ya no preguntamos, porque patria es donde nadie sabe y todos mueren. Y los hombres nos tuvimos que educar como si quisiésemos morir en las vanguardias. Las mujeres se tuvieron que educar como si quisiesen inmolarse con el cuerpo. Y ese día nos quedamos sin país, sin haber
utilizado nuestros cuerpos para darle prioridad a nuestro origen, conocimos la derrota, sin haber logrado identidad para brindarle utilidad a nuestra historia, conocimos la derrota, sin siquiera haber hecho el amor. Ya los apetitos de nuestras mujeres, condenadas a la peripecia de ser nuestras, ya sus sexos conocieron la derrota. Nuestros cuerpos parecían la desaparición de las mujeres. Nuestros credos parecían la prehistoria de otros pueblos. Nuestros sueños parecían evasión. Y cuando preguntamos qué debíamos hacer para sentirnos dueños de lo nuestro, comenzó la crisis. Y cuando preguntamos qué teníamos que hacer para salvar nuestro país, nos quedamos sin país. Indagamos en las Biblias, pero no encontramos territorio. Nos hinchamos de placeres, pero nada nos enternecía. Nos llenamos de conocimientos, pero nada nos hacía tener fe. Patriotismo era tan solo vigilar al enemigo para que un destello de lo suyo nos provoque desconfianzas. Democracia era olvidar que quien nos habla del mañana nos está desvalijando desde ayer. Catequismo era entender con qué absoluto acobardar a una mujer y con qué verbo contentar a un amo. Y cuando preguntamos qué debíamos hacer para sentir que aún teníamos futuro, nunca más volvimos a decir: este es mi sitio, debo estar aquí. Nos humillamos para no indisciplinarnos, nos ilustramos para no humillarnos, pero nada nos podía devolver la fe. Abandonar nuestras inspiraciones para reputarnos con alguna pertenencia era el progreso, la flor que nos obliga a marchitarnos, abaratar nuestro país para que opere un paraíso donde puedan predicarnos. Era el Estado, la ley que nos obliga a marchitarnos. Y cuando preguntamos ¿qué podíamos hacer para volver a tener sitio? Tuvimos que agruparnos para agradecer nuestras cadenas y seguir encadenados. Y si alguna vez tuvimos autoestima, ese día la perdimos. Si alguna vez tuvimos osadía, ese día la perdimos. Si alguna vez tuvimos territorio, ese día lo perdimos y ese día nos quedamos sin país. Ni siquiera conocimos a la gente, pero ya nos advirtieron los peligros de la gente. Y cuando casi redujimos la distancia entre nosotros y la gente, nos quedamos ya sin gente. Ni siquiera florecimos al amor, pero ya nos instruyeron sobre los pecados del amor. Y cuando casi eliminamos los blindajes para amarnos, nos quedamos sin amor. Ni siquiera nos mostramos a la vida, pero ya tuvimos que lanzarnos al exilio. Ni siquiera descubrimos la autoestima, pero ya aprendimos que el amor primero es culpa. Y si alguna vez tuvimos juventud, fue para enviciarnos. Aprendimos a cebar la sangre para que la euforia no se nos coagule junto al alma. Si alguna vez tuvimos religiones, fue para enviciarnos. Aprendimos a cohibir a las mujeres, porque así las cobardías se distancian de la muerte. Si alguna vez tuvimos idealismos, fue para enviciarnos. Aprendimos a negar lo que deseábamos, porque el infierno era creernos sociedad. Sí, nos enviciamos, pero fue para sentirnos menos solos en los bordes de la noche. Sí, nos consagramos, pero fue porque lo santo era aceptar que Dios nos mata. Sí, nos extraviamos, pero fue por no saber qué hacer con el dolor. Faltaba el pan, pero bastaba un Génesis para engordar a un hombre. Faltaba capital, pero bastaba un Éxodo para calmar a una mujer. Y si nos faltaba habilidad, teníamos los evangelios para madurar los sexos. Y si nos faltaba devoción, teníamos Apocalipsis para madurar la muerte. Y si bien
País es el lugar donde nos quieren, donde nos cuidan, donde nos prefieren. Si bien país es el lugar donde los miedos dejan de ser miedos, lo nuestro es verdaderamente nuestro. Y la luz que más necesitamos es la luz que nos conoce más. Ese día nos quedamos sin país. Si bien país es el lugar donde debiéramos enorgullecernos de nosotros, porque la victoria de ser hombres es poder decir nosotros. Si bien país es el lugar donde debiéramos sentirnos más seguros de lo nuestro, porque la alegría de ser hombres es legar. Ese día nos robaron el orgullo de ser bellos, nos negaron el honor de desnudarnos y después nos convencieron de que vamos a la tumba por haber dado placer. Si bien país es el lugar que sirve para guarnecer a las mujeres, porque la poesía solo sirve para liberar a las mujeres, ese día nos quedamos sin mujeres porque lo que amábamos de nuestro país ya no existía. Si bien país es el lugar que sirve para honrarnos, para sentir que lo que somos es lo que admiramos, ese día nos quedamos sin orgullos porque lo que nos quedaba por hacer era partir. Éramos orugas que al mirar a las polillas inventaban a los ángeles. Éramos los restos de la vida de alguien que al mirarse en un espejo demandaba un exorcismo. Éramos los restos de las cartas de alguien que por no llegar a tiempo no tuvieron más opción que arder. Y aunque nuestra fe jamás movió montañas, las montañas que eran nuestras ahora son de otro país. Y aunque ya fuimos soberanos sobre el irse y el volver de nuestros mares, cada ola que venía se llevaba cada vez más lejos la familia, porque todo lo perdimos, inclusive la conciencia. La última esperanza era que nada nos suceda. El último humanismo era un tabú. Y si bien son los amantes los que inventan a los dioses cuando mezclan sus caricias con los dioses, nos sentimos rechazados por los dioses cada vez que nos tocábamos. Si bien son los chamanes los que inventan a los dioses cuando inspiran mundo y desempeñan Dios, nos sentimos cada vez más aterrados cuando un nuevo sacerdote nos hablaba de otro Dios. Si bien somos nosotros los que amamos cuando el bien y el mal desaparecen, encontramos el cadáver de un país y no pudimos hacer nada. Y ese día nos quedamos sin país, porque el cielo nos mandaba hacia un destierro donde Dios nos esperaba a la ofensiva. El universo nos odiaba tanto que nos hizo odiarnos a nosotros mismos. El milenio nos hacía hipotecar lo que era nuestro para suplicarle a un Dios ajeno lo que no tendríamos nunca. Y el planeta nos rodeaba para no tener a dónde ir. Y ese día nos quedamos sin país. Hasta la poesía siempre